Carlos, por favor, usted. Empecemos, Araceli. ¿Qué tal, doctor? Carlos Guzmán de ABA Noticias y de Ángel Metropolitano. Dos preguntas. La primera, dividida en dos. Esta fecha que estiman del 13 de mayo para comenzar operaciones con este centro que está en el autódromo, ¿ya es fija? La segunda, si nos puede mencionar, en base al modelo que presentó hace unos instantes en cuanto a que se ha reducido 74% el estimado que se tenía sin no intervención, también puede dar un escenario alentador para el reinicio de actividades que está programado para el 17 de mayo en algunas partes y para el 1 de junio. ¿Se podría adelantar esto en el país? Y en la tercera, si nos puede mencionar un poco de lo que platicó con los senadores de la República previo al 1 de mayo, que ellos decían que consultaron con usted para suspender las sesiones del periodo extraordinario o no convocar un periodo extraordinario esta semana justamente, que es la semana D que yo le llamo. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Es esta fecha fija? Solo se podía modificar para antes. Vamos a hacer la apertura progresiva a partir del 13. Gracias, doctor. Sobre las otras dos situaciones, gracias, Carlos, por preguntarlo. La curva epidémica representa la intensidad de la transmisión día por día. Esto se refleja porque uno puede ver en el número de contactos el evento que ocurrió 7 días después, que es la transmisión. La transmisión es el contagio. Por eso la curva epidémica da información de manera casi directa sobre la intensidad de la transmisión. En un momento dado, si esta transmisión persiste, siempre existirá el riesgo de que a partir de los casos existentes de los últimos 14 días, por eso le damos tanto énfasis a estas personas infectadas en los últimos 14 días, hubiera más eventos de transmisión y propagación. Entonces, esta buena noticia de disminución, una disminución de 3/4 partes prácticamente en la magnitud de esta epidemia, debemos tomarla en dos sentidos por lo menos, con mucha cautela. El primer sentido, como un signo muy alentador del éxito que tiene México y que es atribuible, desde mi punto de vista, a la sociedad mexicana, porque quien aplanó la curva fue la sociedad mexicana, fue cada una de las personas que voluntariamente, de una manera organizada, solidaria, decidieron quedarse en casa y decidieron no contagiarse ni contagiar a otros. Entonces creo que eso es digno de reconocimiento, de aprecio, de agradecimiento y de admiración. Pero no debe interpretarse como una señal de que podemos anticipadamente suspender las medidas. Si suspendemos las medidas de manera anticipada, lo que vamos a tener es un rebrote, vamos a tener un repunte nuevo de la epidemia. Por eso he dicho una y otra vez, sí y solo sí, nos mantenemos con estas intervenciones hasta un momento razonable en donde la cantidad de contagios se puede manejar de una manera semejante a la fase 1. Noten ustedes que si dividimos la curva epidémica en dos, es como verla con un espejo. Lo que ocurrió al inicio fue de subida, lo que ocurre después es de bajada, y los eventos de baja transmisión aquí en la fase 1 pueden ser comparables con los eventos de baja transmisión en la salida. Pero eso se tiene que hacer de una manera muy organizada. Eventualmente tenemos que hacer lo que llamamos desconfinamiento, la liberación de las actividades. No se puede mantener perpetuamente una sociedad en este estado de limitación de su movilidad en el espacio público. No se puede, porque aún las sociedades que son equitativas o más equitativas, definitivamente México no tiene una distribución justa de la riqueza, es una de las sociedades más desiguales en términos económicos y sociales, y aún en las que son más o menos igualitarias, no se puede, porque tiene consecuencias importantes. En una economía como la mexicana, en una sociedad que tiene al 50% de las personas viviendo al día, si nos mantenemos de esta manera, empezamos a causar graves y grandes daños a las personas, a su bienestar. Entonces, en todo momento, cada día, cada minuto del manejo de esta epidemia, desde la planeación, el 3 de enero, cuando empezó, tenemos estas dos
elementos por considerar. Hoy tuvimos una nueva sesión semanal con las y los secretarios de salud de los estados, la tenemos todos los martes. El doctor Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, y la doctora Gloria Molina de Tamaulipas, entre otras y otros, expresaron una inquietud que me parece totalmente adecuada, legítima, muy oportuna, que es cómo reconciliamos el mensaje del momento en que se termine la jornada nacional de sana distancia, el 30 de mayo, de origen está planeada para esa fecha, cuando algunas entidades federativas, es el caso de Hidalgo, es el caso de Tamaulipas, van a estar teniendo ascenso de su curva epidémica. Entonces, si aquí damos un mensaje a la nación diciendo ya estamos en el pico, vamos para abajo, la sociedad tamaulipeca o de las ciudades en Tamaulipas o de Hidalgo o de las demás entidades no le hace sentido y le va a reclamar con toda razón a su secretaria o secretario. Entonces, ese señalamiento nos pareció absolutamente legítimo y lo que acordamos es, vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia, y otra situación diferente es que, como hemos dicho muchas veces, las ciudades del país tienen distintos momentos de epidemia. Entonces, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas después de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, que fue la primera en tener la epidemia. Y lo vamos a hacer, ya lo estoy haciendo en este momento, dejando en claro, si usted vive en Tamaulipas, si usted vive en Hidalgo, si usted vive en Veracruz, si usted vive en Yucatán, sepa que, entre otras, en Morelos, por ejemplo, sepa que en su entidad federativa, en su estado, todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades, igual que ocurrirá en varias otras. Ese es el mensaje que quiero dar en este momento. Gracias, Carlos. ¿La curva no se aplana de forma nacional? Es una excelente pregunta también. La curva no se puede dibujar a nivel nacional. Por eso es que no presentamos curvas nacionales. Y los propios matemáticas y matemáticos nos lo recomendaron, como epidemiólogos lo sabemos, porque en realidad, si pensáramos en la curva de todo el país, que si hubiera una posible curva nacional, está compuesta de curvas pequeñitas, medianas y grandes al interior, que son de las distintas localidades. Imaginen ustedes que México fuera un continente y que estamos viendo la curva de un país, la curva de otro país, la curva de otro país. No están sincronizadas, ocurren a distintos tiempos. Entonces, en realidad, no se puede considerar una sola curva. Al final del día, si sumáramos todos los casos, podemos desde luego graficar la curva y la vamos a ver que va a estar mucho menor que lo que hubiera ocurrido sin intervenciones. Así como la movilidad varía entre los estados, y hemos presentado, mañana toca presentar la estadística de movilidad, también la curva epidémica en algunos estados habrá reducido 74% como en la Ciudad de México, quizá en Tijuana es otra cantidad, quizá en Villahermosa es otra cantidad, en Cancún es otra cantidad. Y las podemos ir presentando para ver este fenómeno también. Gracias. Creo que nos queda tiempo de una pregunta corta. Bianca Aguirre. Gracias, qué amable. Doctor, bueno, pues si puede comentarnos, por favor, acerca de esta reunión, más de esta reunión que sostuvieron. Tengo entendido que también a las 8 de la noche va a haber otra, usted corríjame, por favor. Y también quiero saber si el 25 de junio ya con este cambio del pico ya de más alto de contagios, del 6 al 10, que ahora será el 8, ¿el fin del primer ciclo de la pandemia seguirá siendo el 25 de junio? Por favor, gracias. Gracias. Esa curva que presentamos de origen estaba basada en la primera predicción que se hizo al inicio de abril y mostraba precisamente el final con el 95% de la curva resuelta el 25 de junio. Hemos tenido 3 nuevas rondas de actualización de la predicción, la más reciente ayer por la noche, y también dan buenas noticias porque al recorrerse el pico se recorre también la cantidad de casos.
pero dan una noticia que podría ser hasta cierto punto insatisfactoria, que conforme se hace una curva más pequeña, se alarga. Entonces, posiblemente el 95% de los casos se van a completar más allá del 25 de junio. Esto desafortunadamente así funciona, no hay manera de ganar en todos los temas, en el tiempo y en la cantidad, porque precisamente el propósito, como lo expliqué en la gráfica teórica, es que esta cantidad de casos la distribuyo en el tiempo. Al final del día voy a tener menos casos, pero la contribución principal son los objetivos 1 y 2, el recorrer el momento del pico y el hacer que sea más pequeño. De la reunión de hoy en la mañana es una que tenemos todas las semanas por videoconferencia con las 32 secretarias y secretarios de salud. ¿Qué puedo decir? Un ambiente siempre muy positivo, muy comprometido de todas las titulares de las secretarías de salud estatales. Hoy en la noche vamos a tener otra reunión que también tenemos periódicamente, varias, ya pierdo la cuenta de cuántas son, que es con el señor presidente. Y es precisamente, él le da un seguimiento directo y puntual a todos estos elementos técnicos en la adquisición de insumos, en las proyecciones epidemiológicas, en las reconversiones, y cada uno de los elementos se le presenta, se conversa, se afinan tiempos, planes, ajustes, elementos, y la de hoy en la noche es para ver las nuevas proyecciones, las expectativas de la distribución de nuevos brotes epidémicos en las ciudades que están próximas a tenerlo, o que ya lo están teniendo, de hecho, varias de ellas, y también ver esto que presentó el doctor Borja sobre la reconversión más reciente, que es esta, del Autódromo Hermanos Rodríguez. Frecuentemente nos acompaña la jefa de gobierno en la Ciudad de México y presenta también lo que está ocurriendo en reconversión en el Valle de México. Gracias. Creo que ahí acabamos, son las 19:59, seguimos mañana, muchas gracias, buenas noches.